Los Invencibles de América es un homenaje a aquellos héroes que llevaron a cabo la mayor hazaña jamás conocida por la humanidad. A través de sus páginas, el lector se zambullirá en un mundo de aventuras, amores, luchas y traiciones, donde descubrirá a los conquistadores de cada país de la actual América. Conocerás la increíble gesta de Hernán Cortés, el arrojo de Francisco Pizarro, la gallardía de Hernando de Soto, la inteligencia de Malinche, la maldición de Moctezuma, la fortaleza de Cabeza de Vaca o el sueño de El Dorado. Y el mejor modo de conocer a todos estos personajes y sus increíbles aventuras es entrar en la página web www.elgrancapitanediciones.es y pedir que nos envíen el libro cómodamente a casa. Descubre cómo los españoles forjaron la mayor nación mestiza del mundo, Hispanoamérica. Remodelación en el gobierno de Pedro Sánchez. Salvador Illa abandona el Ejecutivo para convertirse en candidato del PSC a las elecciones catalanas. Le sustituye al frente del Ministerio de Sanidad la hasta ahora titular de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias. La cartera que ella deja vacante será ocupada por Miquel Iceta, el primer secretario de los socialistas catalanes, que cede su puesto de candidato a la Generalitat a Salvador Illa. Pedro Sánchez anunciaba los cambios tras comunicárselos al rey. Paso a exponerles los cambios que, como consecuencia de la dimisión del ministro actual, de Salvador Illa, van a producirse en el Gobierno de España. Será un reajuste mínimo con dos incorporaciones. La primera es que Carolina Darias San Sebastián será la nueva ministra de Sanidad y, en segundo lugar, que Miquel Iceta Llorens será el nuevo ministro de Política Territorial y Función Pública. Con estos nombramientos, el Gobierno de España va a continuar atendiendo con la máxima prioridad la emergencia sanitaria, económica y social. La operación prevista para sustituir a Salvador Illa estaba prevista para pasado mañana jueves, pero Moncloa se ha visto obligada a adelantar el relevo para acallar así los crecientes rumores de dimisión de José Luis Escrivá, el ministro de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones, por su malestar al haber perdido la batalla y el discurso acerca de la reforma de las pensiones frente a las exigencias de Podemos. La Razón publica hoy que Podemos intentó forzar el cese de Escrivá. El Gobierno ha querido así maquillar las tensiones internas que enfrentan a los dos socios justamente dentro del Consejo de Ministros. Y quizá por eso, hoy el ministro Escrivá comparecía en la rueda de prensa posterior al Consejo para tener su minuto de gloria con la revalorización de las pensiones. Pero no olvidamos que la semana pasada, en una entrevista en la radio, José Luis Escrivá no pudo ocultar su malestar por verse desautorizado. Ha salido que no ha estado nunca en la narrativa central nuestra, nunca, jamás me lo han oído hablar a mí. Pero yo hablo cuando tengo algo que decir. A alguien le interesaba crear una narrativa y aunque sabía perfectamente de que aquello era distorsionado e intoxicado. Tenemos comunicación con José Antonio Vera, él es el director de publicaciones de La Razón. José Antonio, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Javier. Bueno, en primer lugar, ¿qué te parece que Salvador Illa se vaya así, sin dar explicaciones de ningún tipo, sin nada de autocrítica? Bueno, oye, se tenía que haber ido hace mucho tiempo. Desde el momento en que se anunció su candidatura, tenía que haber anunciado que dejaba el cargo, porque lo que ha hecho en este tiempo, en estas semanas, ha sido absolutamente impresentable, ¿no? No se puede estar llevando un ministerio tan importante como Sanidad en este momento, dirigiendo pues la coordinación de la pandemia, o por lo menos teniendo que hacer eso, y sin embargo dedicándose plenamente, como él ha reconocido, pues a las elecciones en Cataluña, ¿no? Yo creo que ha tardado y, bueno, lo que es verdad es que efectivamente la manera de irse tampoco esperábamos que hiciera ninguna cosa extraordinaria, que va a reconocer que se equivocó plenamente cuando recomendaba que no había que llevar mascarillas o cuando resulta que los sanitarios no tenían EPIs para poder combatir la pandemia en la primera oleada, o cuando se compraron mascarillas que eran defectuosas, o cuando se compraron test que eran defectuosos. Todo eso ha sido fruto de su gestión, por no decir pues el resultado verdaderamente lamentable que tenemos en este momento, que son los 80.000 muertos, cuando, por desgracia, bueno, él o sus portavoces, o particularmente el señor Simón, que es el portavoz de su ministerio, pues dijo que en España, como mucho, tendríamos un caso o dos, ¿no? En fin, la verdad es que una gestión bastante lamentable, bastante desastrosa. Solo hay que ver lo que dicen los colectivos de médicos en España, que es que no ven nada positivo, sino todo negativo. Y, por tanto, no es que algunos estemos en la cuestión de
tirarlo todo por la borda y decir que este señor no ha hecho nada. Es verdad, el señor Illas tiene una cosa que a mí me parece que hay que poner en valor, que es su talante y esa forma de ser educada, que me parece que no tienen otros miembros de su gobierno y que no tienen muchos políticos en España. Y bueno, pues eso, por desgracia, resulta que es un valor hoy. Pero en todo lo demás, en la gestión, que verdaderamente es lo importante, pues, en fin, suspenso total. José Antonio, hoy en La Razón publicáis que Podemos intentó forzar el cese de José Luis Escrivá. ¿Tan tensas están las cosas en el Consejo de Ministros? Sí, bueno, esta es una información yo creo que muy relevante, la que ha publicado hoy nuestro periódico, que manifiesta algo que ya es un rum rum constante, pero que cada vez parece que se puede parar menos. Y es que efectivamente ahí en el ámbito de todos los temas que pueden ser sociales, economía vinculado a la sociedad, pues hay un forcejeo directamente del señor Pablo Iglesias, en este caso, pues con el ministro de Seguridad Social, que ya vimos la semana pasada cómo saltó, ¿no? Pues de una manera inopinada. Yo creo que tampoco está muy acostumbrado a salir en los medios y en este caso, pues probablemente se excedió en las formas. No es que no tuviera razón en lo que planteaba, que evidentemente él trataba de exteriorizar, digamos que un cierto enfado con la prensa, cuando en realidad su enfado es y tiene que ser con el socio de su gobierno y en particular con el señor Iglesias, que es el que intenta bombardearle todas las medidas que trata de sacar adelante. Por cierto, que medidas que las trata de imponer él, pero en realidad bien recomendadas por la Unión Europea, que no es que el señor ministro de la Seguridad Social pues intente sacar adelante este planteamiento relacionado con las pensiones. Por tanto, yo creo que aunque Podemos y el señor Iglesias ganen la batalla en un primer momento, esto es una carrera de fondo y al final la van a perder. ¿Por qué? Pues porque Bruselas está pidiendo medidas de contención, está pidiendo medidas duras al gobierno español si quiere conseguir los fondos que se prometieron y, por supuesto, los fondos no se pueden perder. Por tanto, se pierde una batalla en primer término, pero se ganará después. Ahora, el hostigamiento a que se está sometiendo al ministro de la Seguridad Social, pues ciertamente es duro y ya veremos cómo termina esto, porque hoy circunstancialmente se ha parado con, como has dicho tú, con este efecto cosmético de una remodelación que estaba cantada y que tenía que producirse sí o sí, pero el mal de fondo no está evitado y ya veremos si el ministro de la Seguridad Social aguanta mucho tiempo esa presión dura a que le está sometiendo pues el señor Iglesias y el resto de los aliados del gobierno, el resto de los ministerios de Podemos, ¿no? Bueno, ya al ministro Escrivá le han premiado con un caramelo al permitirle salir en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros para apuntarse en el tema de la revalorización de las pensiones. Hombre, algo le tienen que dar, ¿no? Algo le tienen que dar y efectivamente después de los enfados y de la cruz que lleva a cuestas, hay que tener en cuenta que este hombre, que es probablemente uno de los pocos profesionales expertos en gestionar que hay en ese ministerio, porque, por ejemplo, ¿qué sabemos de la gestión que hace Pablo Iglesias la mayor parte de sus ministros? Pues nada, porque no gestionan nada. Pero fíjese usted, por ejemplo, el titular de la cartera de universidades. Ha hecho algo a lo largo de todo esto. Tampoco es que tenga ninguna competencia de nada, pero no sé, por lo menos podía intentarlo. El señor Escrivá es un gestor y se ocupa de los temas y por eso le duele, ¿no? Siempre está dolido porque él lo que viene a decir es que se dedica a trabajar cuando otros se dedican a incordiar, a meter cizaña, ¿no? Y efectivamente eso molesta mucho. Entonces, bueno, hoy le han dado este premio al que usted alude, que está bien porque se ha podido poner la medalla, pero realmente es poco, ¿no? Y lo que habrá que ver es si el ministro Escrivá, el titular de la cartera de Seguridad Social, va a poder seguir trabajando con tranquilidad y sacando adelante sus proyectos o Podemos no le va a dejar. Esto está por ver, ¿no? ¿Y qué le parece el premio de consolación que le han dado a Miquel Iceta? Ya que no le dejan ser candidato a la presidencia de la Generalitat, pues van y le hacen ministro. Claro, bueno, estaba cantado, ¿no? Y Iceta algo le tenían que dar, porque Iceta, si no tiene algo, el hombre es, en fin, como que no vive, ¿no? Él está para el poder, para estar en la política en primera fila y tal. Hay quien dice que él, este intercambio no es un intercambio plenamente, pero sí por lo menos un intercambio en lo que se refiere a Madrid por Barcelona. Este intercambio lo había auspiciado él. La realidad es que no. Iceta lo que pasa es que es un tipo listo, que cuando ve venir una operación, pues él se apunta al primero. Pero en realidad a ella se lo han impuesto y él se lo ha comido y ya está. Y entonces es el premio de consolación para un hombre que es un tipo hábil en el ámbito de la negociación política, en el ámbito
de los cenáculos y todo esto, se sabe colocar bien, etcétera, etcétera. Pero bueno, en materia de gestión, que es a lo que nos referimos siempre, aparte de bailar, ahí ya no lo hemos visto mucho más. Lo de bailar tampoco es que sea un fenómeno, pero sí que era visible, es verdad. Esto es un poco broma, pero bueno, a veces también las bromas retratan a los personajes. El ritmo lo lleva en la sangre, eso seguro que sí, y como él bailaba el Don't Stop Me Now, ¿no? Que nadie Sí, le vaya a parar. José Antonio Vera, director de publicaciones de La Razón, muchas gracias como siempre por acompañarnos en Los Intocables. Muy buenas noches, Javier, a todos. Muy buenas noches. Bueno, don Carlos, ¿qué podemos decir? Pues más un poco de lo que ya hemos venido apuntando, en el sentido que al final no se trata más que de cambio de cromos, no se trata de, bueno, un poco adornar lo que no es gestionar. Es decir, queda muy bonito lo que son los titulares de decir que, bueno, pues ahora Iceta, por ejemplo, del último que venís hablando, pues que es ministro. Pero realmente, ¿qué ha hecho el señor Iceta? ¿Qué ha gestionado en Cataluña? Y ya para los intereses de España, ¿qué vamos a decir? Pues yo creo que más bien poco, sinceramente. Pero bueno, es un premio, como usted decía, de consolación. A él le hará feliz, pero al resto de españoles, pues es que no nos aporta nada. Yo al menos hablo por mí. A mí no me aporta nada que este señor venga de ministro a una cartera, además, como decíamos, que también tiene gran importancia porque es ni más ni menos que cómo está ordenado el territorio español, ¿no? En cuanto a las competencias territoriales del Estado y las comunidades autónomas. Por tanto, bueno, pues a mí al final me deja indiferente y si acaso pues redunda en que las personas que peor gestión o que directamente nula gestión han hecho, pues estén cargando de carteras ministeriales donde los propios votantes, no olvidemos, no les llamaron, porque cuando el electorado persigue bueno, pues un programa electoral, yo creo que a mitad de la película se lo van cambiando según los propios intereses partidistas. Por tanto, todo esto a mí me deja tirando a indiferente, Javier. Tú sabes que yo estoy convencido de que en el PSOE, en su militancia, debe haber gente muy decente. No te quepa duda, seguro que lo hay. Seguro que lo hay. Pero esta gente que llega al gobierno, estos socialistas, que ya son socialistas, ¿verdad? Pues no me vengan a hablar de la Gürtel o como se llame, porque entonces les voy a recordar los ERES de Andalucía. Esta gente no tiene dignidad. O sea, yo discrepo del señor Vera, que me dice que el ministro Escrivá, que es un excelente gestor. Sí, no pongo en duda las capacidades de gestión y los conocimientos, pero es que no tienen dignidad, porque cuando están en la mamandurria, ¿verdad? O sea, cuando llegan y dicen, no, pues mejor me quedo aquí tranquilito, porque si imagínate, si en Andalucía hicieron lo que hicieron con lo del paro, imagina yo manejándolo aquí para todo el país. Y ojo, no estoy afirmando que el señor Escrivá tenga intenciones de hacerlo, pero no dimite. El problema es que sabe que tiene una panda de sinvergüenza alrededor, porque, ojo, hay 2 cambios de ministerio, pero todavía nos queda el Marlaska, el tipo, el del Seagate, ¿cómo es que se llama? Ábalos. El otro, Cifuentes, que bueno, nos quedan las 2 mentiras, digo, Montero, o sea, nos queda un panorama de gente en ese gabinete que no han hecho absolutamente nada. Y lo peor es que no quieren hacerlo, o sea, nada que no sea para ellos, ¿no? Entonces, ¿por qué llegan? Lo que comentábamos en algún negro, en algún espacio perdón, para los negros se le llaman los espacios de publicidad entre bloque y bloque, ¿ok? No solo del cambio de cromo, sino de que los diputados que no votan de manera autónoma, sino que están aferrados a la disciplina del partido y broma. Esto es un ejemplo de eso. Y no lo van a hacer y no van a dimitir, porque de paso, ellos pueden odiarse. Son 25 ministros. Puede haber exponencialmente 25 por 25, saque la cuenta, el número de interrelaciones de ministros, y puede ser el número de que cada uno de ellos odie a todos los demás. Aún así, permanecerán juntos, porque es lo utilitario, porque es lo que les sirve para mantener el poder. Cada vez que hablan de, no, que un quiebre interno, no,
reitero, pueden odiarse todos unos a otros y van a seguir ahí sentados, porque eso es la garantía de que, primero, de que van a continuar, y de segundo, de que no van a venir otros que los vayan a sacar y que les vayan a pasar las facturas que deberían pagar. Yo ahí sí que diré una cosa, estoy absolutamente de acuerdo sobre Escrivá. Se está haciendo, se le pone en un pedestal a Escrivá como si fuera un gran gestor. Falso, lo siento en este caso. ¿Por qué? Porque le lleva la contraria a Pablo Iglesias. Pero fíjese lo que le quiero decir, es un gran teórico. En la IREF yo he leído y leo todavía documentación suya porque es de altísima calidad. Esa es la realidad. Pero ahora, gestionando, y voy a lo que usted decía, le da la contraria. Bueno, pero es que tiene que aplicar aquello que es correcto. ¿Por qué? Porque si no, la consecuencia, que ya lo estamos viendo, por no haber tomado las decisiones para lo que él vino, que era para solucionar el problema de las pensiones, que en España es gordísimo, ya nos hemos pulido la mal llamada hucha de las pensiones, donde ya no hay dinero. ¿Qué pasa? Que al final se imponen los criterios de Pablo Iglesias. Exacto. Entonces ya volvemos otra vez. Quiero recordar que en España hay, entre jubilados y pensionistas, son 10 millones de personas que están esperando una ayuda por parte del Estado. Pongámosle a la ayuda el tipo 6 millones son jubilados. Por lo tanto, por cierto, muy interesante también ver el número de bajas, que este año hay una diferencia que si quiere luego lo comentamos, pero da un poquito de miedo. Sí, da un poquito de miedo porque induce a pensar en la cantidad de gente que ha fallecido en los últimos tiempos. Exacto. Y que por tanto deja de ser pensionista. Exacto. Cada año más o menos es medio millón de personas, pero es que este año hay mucho más. Entonces no cuadran los números. Fruto lógico de una pandemia. De una pandemia. Que ha arrasado. Sí que me parece muy importante hablar sobre el tema de las pensiones y la situación tan crítica que tenemos en España. Que nadie se lleve al equívoco. En España no hay un problema de ingresos, lo que hay un problema de gasto y de prioridades, especialmente en eso. ¿Por qué? Básicamente, de todo el gasto público en España, que consolidado, por cierto, que nadie me explique que el Estado gasta un 40%... No. Las comparativas como se tienen que hacer en España, que es el consolidado, todas las administraciones públicas, llega al $500 millones de euros. Son datos del Ministerio de Hacienda. $500 millones de euros. España produce 1 billón, ¿vale? $500 millones en España de gasto público. 125.000 millones son destinados a las pensiones de todo tipo, ayudas estatales en este caso de tipo de pensión, y el resto, alrededor básicamente de otros 125, 130.000 en educación y sanidad. Podemos decir que básicamente lo importante, lo que España necesita, y tirando de más, España podría bajar impuestos, mejorar el servicio que está dando en jubilaciones, en educación y en sanidad, pues casi en mucho más de 100.000 millones de euros. Ajustando el gasto público, que es por donde se va a prioridad, el dinero a prioridades. ¿No? ¿Y por qué digo eso? Y hay una de las cosas que para mí es importantísimo. Y aunque quisiera este gobierno seguir haciendo política suya, de consumo y de historias raras que ellos se inventen, ¿por qué toda política tiene que tener detrás un enchufe, una manguera de dinero de 400, 100.000, 1.000, 2.000 millones? Oiga, aquí en la Comunidad de Madrid hay libertad horaria, que eso es política económica. ¿Qué coste tiene eso? Ninguno. ¿Me puede decir alguien por qué no se puede hacer ese tipo de política sin dinero detrás? Es que no es necesario, pero claro, hay que ponerse a pensar un poquito, eso también es verdad, y no ser tan sectario y siempre llevar las mismas políticas de tenemos problema de pandemia, hay que subir los impuestos, no llegamos a las jubilaciones, subir impuestos, a los comerciantes no tienen dinero para seguir hacia adelante, les subimos también los impuestos. Así es. Así de listos somos. Yo creo que hay un problema arraigado, ¿no? Y está arraigado en el estado de bienestar. Y el estado de bienestar es algo que ningún español discute, o sea, no lo discute
ni Eso el es gobierno cierto. ni la Eso es oposición. cierto. O sea, el estado de bienestar es el estado de bienestar. No, el estado de bienestar es una carga. Así de sencillo. Que debería ser objeto de un debate de con qué gastos nos quedamos y qué gastos trasladamos al sector privado. O sea, ¿y qué podemos trasladar al sector privado? ¿De qué se pueden ocupar los privados que genere bienestar, que incluya a más personas y de qué nos vamos a quedar ocupados en el Estado? Entonces, esto lo pongo como ejemplo porque yo creo que España se ha acostumbrado a algunas cosas que, por cierto, no las implementó el PSOE, porque la doble paga de Navidad y una cantidad de cosas, el paro y una cantidad de beneficios sociales, tápese los oídos, no le vaya a sangrar, lo montó fue Franco, ¿ok? No el PSOE, porque esa también la vi. O sea, la educación legal, gratuita y obligatoria la instaló en Venezuela Antonio Guzmán Blanco en el siglo XIX. Y hoy tú le preguntas a un niño y cree que fue Chávez el que hizo eso. Entonces esas narrativas se construyen. No, el PSOE, yo recuerdo, tendría yo como 3, 4 años que vine a Galicia, que mis padres son gallegos, y había campaña de elecciones, y las mujeres dicen, Felipe, capullo, que no fue Felipe González, queremos un hijo tuyo, era la segunda parte del eslogan, era lo que le gritaban, o sea, me quedó, no fue Felipe González, no fue el PSOE, fue Franco, y sin embargo, y bueno, y siendo Franco, hay cosas que hay que revisar, o sea, el Estado no puede convertirse en una máquina de mantener gente. O sea, tú puedes tener un Estado donde el 80% produzca y aporte, que esos son los impuestos, son el coste de la estabilidad social y aporte para ayudar a levantarse al otro 20%. Lo que no puedes tener es a un 20% produciendo para mantener a todos los demás. Y mire... por utilizar la regla de Pareto del 80-20, del 80-20, ¿no? sí, pero déjeme decir una cosa, porque para mí este último año de pandemia creo que ha sido significativo. Para mí un golpe de efecto esta crisis de Filomena aquí en la Comunidad en toda España, pero concretamente aquí en la Comunidad de Madrid. Lo que estaba diciendo, no puedo estar más completamente de acuerdo. El Estado está tan presente en cualquier cosa que hacemos que ha dejado al individuo sin iniciativa. Uno de los puntos que quiero remarcar es, aquí es verdad que se le llama mucho sociedad civil, creo que es un tema maniqueo, es verdad que es de Gramsci además, o sea que yo estoy un poco alejado de eso, pero sí que me gusta más hablar de comunidad. Creo que las comunidades, ya puede ser incluso una comunidad de vecinos, como el equipo de fútbol del barrio, ha acabado todo eso de lado. No existe esa comunidad, porque siempre se espera al Estado que sea el que lidere, el que sea presente, el que hable, el que tenga que decir algo. Claro, ya eso es un problema, porque una comunidad, que son intereses individuales, por ejemplo nosotros estamos aquí con intereses individuales que los ponemos en común, y tenemos, gracias a esto, un programa donde podemos hablar con demás gente, pero son intereses individuales. Ostras, que una asociación de vecinos se haya tenido que politizar, estás rompiendo la sociedad civil, estás rompiendo el sentimiento de comunidad. Pero, sin embargo, en el temporal Filomena vimos cómo la sociedad civil, cómo la colectividad se movilizó con gran solidaridad hacia sus vecinos. Vimos a los propietarios de todoterrenos 4x4 organizarse para llevar a los sanitarios a los hospitales, para trasladar a los pacientes a esos hospitales, haciéndolo de una manera altruista, organizándose de manera privada, sin esperar a que viniera el papá Estado, la administración pública, a resolverles. Hemos visto a muchos vecinos tirando de pala y abriendo el camino para ellos y para sus vecinos si van a esperar por el papá Estado, ante la ausencia de ese apoyo de la administración pública. Pero déjeme, mire, muy rápido, está explicando una cosa que, como yo y otra muchísima gente, que no para nada me pongo ni medalla ni nada, creo que es una obligación como ciudadano y punto, y ya está, y lo hice. Después de un día sudando hasta arriba, hice la cosa mala de meterme en Twitter y ver a mucha gente, especialmente de la izquierda, políticos incluidos, o gente alrededor de la política, diciendo que, hombre, que eso no lo debería hacer. Ayudar a mi vecino no lo debería hacer porque debería estar el Estado detrás haciendo eso. Pero bueno,
¿Pero qué tipo de sociedad es esta? Aquí estáis apuntando una cuestión que en España, por desgracia, una vez más, las envidias, las dos Españas o el maniqueo de la izquierda que tú apuntas, afea una cuestión que en otros países, sobre todo de corte, bueno, pues los países en Estados Unidos o de corte anglosajona, tienen mucha más ventaja que nosotros y normalizan mucho más. ¿Qué se trata? Y lo ha apuntado, es la colaboración público-privada. Totalmente. En la colaboración público-privada es cierto que no tienes por qué recargar necesariamente, antes al contrario, al Estado, de un coste y sin embargo rebajas el gasto que tú estás comentando en interés de toda la sociedad en este caso. Pero aquí, Javier, usted me corregirá si me equivoco, pero aquí hemos comentado muchas veces el caso, y lo ha apuntado usted antes también, a colación de otro asunto, de los 7, que más 4, 11 hospitales que en la Comunidad de Madrid, en el mandato de Esperanza Aguirre, se construyeron. Algunos bajo la fórmula de colaboración público-privada, que yo conozco bien, y que todavía hoy, 10 años, más de 10 años después, esto fue en 2006, por tanto, ya va para 15 años, seguimos con la monserga de la izquierda, afeando este tema, porque dicen que esto es privatizar la sanidad pública, porque es quitarle recursos de lo público a lo privado, que es un sistema capitalista, pero si no es nada de eso, si es simplemente una colaboración público-privada, que redunda en el bienestar de la sociedad y que gracias a ello se pudo construir, por ejemplo, en este caso, pura demagogia. Pues se quedan con ¿quién da el servicio? No, ¿cómo que quién da el servicio? O sea, para empezar, cualquier servicio público tiene una raíz, que es el currante. O sea, viene del sector privado. ¿Usted quiere tener un sector público fuerte? ¿Sabe lo que necesita? Un sector privado el doble de fuerte. Es que no hay más. Entonces, primero hay que trabajar eso. Segundo, ¿y qué pasa si la sanidad privada, por ejemplo, me está ofreciendo un servicio barato que me puede curar sobre todo... Además, disculpa un matiz ahí, que además en la fórmula que yo traía para explicar bien, no se hizo en la parte sanitaria, sino en otros servicios que un hospital tiene complementarios como mantenimiento, el parking, el catering, todo esto. Sí, o sea, que, bueno, pues todo esto, a día de hoy todavía hay voces y voces que la izquierda repiten como mantra que esto es privatizar. Pero luego tenemos... Por ejemplo, hemos visto todos en la sanidad privada cómo el señor Monedero asistía tan ricamente, la señora Celá también asistía, Willy Toledo también comunista ha dicho, y que defiende al régimen de Cuba. Bueno, y el propio Pablo Iglesias tanto criticar a la sanidad pública madrileña diciendo que la habían arruinado la gestión del Partido Popular y la había privatizado, tuvo que dar las gracias a la sanidad pública por salvar a sus gemelos, ¿no? Por ejemplo, por cierto, el señor Pablo Iglesias, que dejó de vivir en un municipio gobernado por la izquierda para irse a un municipio gobernado por la derecha. Es que ha prosperado. Ah, amigo. Pero bueno, ya saben ustedes que a veces el nivel de estupidez no se rebasa. Por cierto, hablando del nivel de estupidez, ¿hasta dónde llegará esa pretendida corrección política? Y les voy a preguntar a los compañeros que nos acompañan en la mesa, ¿ha visto usted alguna película como Dumbo? Pues mire si la habré visto, que yo todavía recuerdo la imagen de Bambi en este caso, no de Dumbo, pues con lágrimas en los ojos, pero luego con el tiempo lo bonita que fue. Bueno, sí, ¿no? Bambi lloraba porque había perdido a su mamá, pero es que Dumbo también cuando le separan de su mamá, con lo cual me vale. ¿Ha visto usted Peter Pan? Hombre, por supuesto. ¿Ha visto usted Los Aristogatos? Me sé las canciones, ahí te lo Pues si sabe las canciones, vaya aclarando la voz, porque hacemos una pequeña pausa y de inmediato volvemos. ¿Saben ustedes que la plataforma Disney Plus ha decidido que estas películas, Peter Pan, Dumbo, Los Aristogatos, no son aptas para menores? Pero sí son películas de dibujos animados para niños. Dicen que no son aptas para menores porque contienen mensajes racistas. Pausa y les contamos. España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va la vida, que le va su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón médico-sanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la celebración de eventos de este tipo.
denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a morir todos! ¡Estefanía! ¡Estefanía! ¡Gritad Estefanía! No hay nada de qué preocuparse, estamos muy tranquilos, ¿vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4, pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación. Para que no se vuelva a repetir, colabora con nosotros y lucharemos por ti. ¿Sabías que en tu casa hay 5 veces más contaminación que en el exterior? Respirar es vital, pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor. Ahora lo puedes conseguir con Biou, el sistema de tratamiento integral del aire que elimina los virus, las bacterias y aquellas diminutas partículas que son tan dañinas para la salud. Si padeces de alergias, EPOC, apneas, descansas mal, te levantas cansado o quieres evitar contaminarte con virus y bacterias, llama ahora mismo al teléfono 900-730-122 y pruébalo gratuitamente durante 15 días. Biou, respirar bien para vivir mejor. El cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo, el metabolismo y el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de Symbioline Megaflora, con 2 mezclas estandarizadas de LA5 y BB12, aporta más de 35 billones de microorganismos vivos. Y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Symbioline Megaflora, de Mundo Natural. El estrés, la ansiedad y un ritmo acelerado de vida influyen de forma directa en la calidad de nuestro sueño. Calm Plus, de Mundo Natural, es una combinación de aminoácidos esenciales como el L-triptófano, precursor de la serotonina, y la vitamina B6, que contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso y a disminuir el cansancio y la fatiga. Vive con tranquilidad. Calm Plus, de Mundo Natural. La joya de la mujer más poderosa de la cristiandad, la madre que forjó una gran nación, España. Los sueños de la reina Isabel plasmados en un tesoro único. Joyas Históricas presenta el collar de Isabel la Católica, una réplica exacta de la joya de la reina más importante de la historia universal. El collar que enamoró a Isabel la Católica y con el que descubrió un nuevo mundo, ahora puede ser tuyo. La joya que evoca la fuerza de una mujer que fue capaz de concebir la nación más poderosa del mundo. Siente el poder de una reina con el collar de Isabel la Católica. Un diseño de alta joyería que simboliza lo que nunca acaba. La gloria de una nación como España. Llama al 900-73-0101 y sé una reina. ¿Estamos en un auténtico Estado democrático o estamos en una partitocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra
que Falconetti no es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Esta izquierda rancia lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Recuerden que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. ¿Sabías que nuestro intestino aloja una estructura que fabrica y almacena el 80% de nuestras defensas? Y es que la flora intestinal juega un papel fundamental en la defensa de nuestro organismo. Symbiolina y Megaflora es un complemento a base de inulina, probióticos y vitamina B6 que aporta más de 35.000 millones de microorganismos vivos capaces de atravesar la barrera ácida del estómago y estimular la producción de recursos inmunitarios, así como de proteger nuestras mucosas. Además, la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal y al funcionamiento normal de los sistemas nervioso e inmunitario y ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga. Puedes encontrar Symbiolina y Megaflora en tu tienda habitual y en Parafarmacias Mundo Natural, aunque te recomendamos que en estos días te quedes en casa y lo adquieras directamente en la web parafarmaciamundonatural.es o llamando al teléfono 91 446 0000. Quédate en casa con Symbiolina y Megaflora, es de Mundo Natural. La pretendida corrección política alcanza cotas realmente increíbles en cuanto a sus niveles de absoluta estupidez. Ya la compañía HBO retiró lo que el viento se llevó por racista, sin tener en cuenta su contexto histórico. Ahora, según ha publicado el británico The Mail on Sunday, la plataforma Disney Plus ha bloqueado 3 de sus películas a menores de 7 años por considerar que contienen mensajes racistas. Se trata de Dumbo, la historia del pequeño elefante con el que aprendimos a querernos tal como somos, que el interior vale más que el aspecto, pero ahora consideran que ridiculiza a los afroamericanos esclavizados en las plantaciones del sur. Peter Pan, que nos mostró que la diversión no tiene edad y que los sueños pueden hacerse realidad, pero al parecer la tribu de indios, a los que llaman pieles rojas, no gusta a los censores. Y los Aristogatos, donde aparece un gato siamés llamado Shungon, cuyos ojos rasgados y dientes prominentes se consideran una caricatura de la gente asiática. A partir de ahora, estos títulos estarán solo disponibles en categoría para adultos, con una advertencia de que no son adecuados para menores de 7 años por sus connotaciones racistas. La verdad, no sé ustedes, pero yo ya no sé hasta dónde vamos a llegar. Pues vamos a ver, esto la verdad es que se puede analizar de diferentes puntos de vista. Yo creo que solo desde un único punto de vista, pero sí, bueno. De la falta de sentido común, pero si incluso fuéramos a lo jurídico, estaríamos hablando tanto que se llena la boca ahora todo el mundo con el tema de la libertad de expresión y no a la censura, que es un derecho fundamental, pues bueno, pues por ahí también se podría decir mucho, porque ¿por qué censuramos las películas de Disney? Donde, por cierto, de diferentes generaciones, yo creo que todos hemos crecido sin las taras que ahí nos quieren poner, en el sentido que no hemos sido, bueno, pues dominadores, ni esclavistas, ni machistas, ni nada de eso, por ver a un elefante, que como bien usted decía, los principios y valores que sobre todo ahí quedaron, es que cada uno se puede, bueno, pues aceptar, y se debe aceptar como es, con sus defectos y demás, ¿no? O ese Peter Pan que con esfuerzo y sacrificio pues hace ver que con las ilusiones y los sueños también se cumplen. Pero es curioso, y la hipocresía es tal, Javier, que aquí asistimos a que un niño de 7-8 años a través de este aparato, que es un móvil o de cualquier tablet, vea porno duro, y eso no lo censuran, pero sí que censuran y pueden ver los niños, o no pueden ver, mejor dicho, las películas de Disney. Es de tal dislate, es de tal disparate y de tal falta de sentido común, como dije al inicio, pues que lo único que queda es que los propios padres que tengan que estar, si finalmente eso sale adelante,
viendo si es apta o no apta esa película para los niños, sean los que pongan sentido común y les hagan ver una y muchas veces esas películas tan bonitas y de principios y valores como siempre eran las de Disney. Y además está actuando este tipo de censura orwelliana que está intentando reescribir el pasado para que nadie se sienta ofendido. Realmente es un problema. ¿Por qué? Porque, hombre, una de las cosas que podemos aprender gracias a la historia, gracias a las historias, a las películas que ya forman parte del archivo de nuestra historia presente, porque gracias a la tecnología podemos traer todas esas películas que son antiguas y que solamente veían, pues a lo mejor niños que ahora ya tienen 50 años, pero lo pueden seguir viendo. Eso es un avance enorme. Y quieren reescribir todo eso. Eso es un error garrafal, porque entonces, ¿qué vamos a hacer también? Vamos a no explicar la historia de esclavismo en Estados Unidos, porque, hombre, claro, es un problema brutal. Acallarlo, justamente, cuando hay que recordar el pasado para no volver a caer en los mismos errores. Entonces, ¿qué estaríamos hablando? Que no tendríamos que los errores que se han cometido en Europa, que han sido brutales, con dos guerras que casi acaban con el mundo por 2 veces. Oye, me están diciendo que tenemos que reescribir todo eso y anularlo como si no hubiera existido porque se van a ofender también. Pues no, hombre. Oye, en Alemania hay un montón de museos en favor de la figura del judío por todo el sufrimiento que se ha hecho. ¿O es que acaso vamos a decir que se anulan esos homenajes a los judíos que han muerto porque es un daño que se ha hecho al judío? ¿De verdad? O sea, es que tienen un problema de entendimiento brutal. Por esa misma regla de 3 deberían anular todas las películas españolas sobre la guerra civil diciendo que Franco era malo. Claro. Por ejemplo. Para cambiar la historia. Para decir que no existió. ¿No? Claro. Bueno, ojo, es que eso yo no es algo que no descarto, el hecho de que llega un momento, se anule y ya no se hable como si... ¿Y después de eso qué pasó? Bueno, de hecho la gente no sabe realmente que en España hubo un plan de estabilización. Parece que el franquismo cuando se explica es... Pero lo que considera que es la parte mala no la harán desaparecer, porque justamente en esa se basan para generar en las dos Españas y el enfrentamiento. Solo la España del principio. O sea, sí, la España... Alterar la historia conlleva muchos problemas, porque... Hombre, a mí acabo con una frase, por favor, perdone, es que me excita este tema, pero... Hombre, el hecho de reescribir la historia me parece que es algo que nos ayuda a todos a entender quiénes somos, no volver a repetir los errores del pasado, sobre todo. Y hay una de las cosas que, por ejemplo, ahora se está exaltando, que es el hecho de la Segunda República. ¿Me puede decir alguien que en la Constitución de la Segunda República, en qué referéndum se votó, por ejemplo? No, de hecho fue un pucherazo. ¿Alguien me puede decir dónde se votó esa Constitución? Porque fueron unos políticos que estaban en un ladito que dijeron, esta es la Constitución, señores españoles, ustedes la tienen. O sea, que de democrático tiene muy poquito. No solo eso, sino que perdiendo dijeron, es que, bueno, pero ganamos en las grandes capitales, allá los marginales no se van a enterar de eso, vamos a declarar la república. Porque de paso la izquierda desprecia profundamente a los más pobres, porque la izquierda es un asunto de caviar, o sea, es la arrogancia de algunos pocos que se creen con la capacidad de controlar a todos los demás y de planificar sus vidas. Y desde el principio, y me extrañó que tú no lo nombraras, porque esto que está ocurriendo con las películas de Disney, lo nombraste en el bloque anterior, es el triunfo de Antonio Gramsci. El triunfo de Antonio Gramsci, rescatado por todos los trastornados sexuales y enfermos mentales que se reunieron en la escuela de Frankfurt, Habermas, Marcuse, Teodor Adorno, todos esos dementes, ¿verdad?, que está viendo su concreción en este momento. Es más que corrección política, es la toma de las superestructuras. Y explico brevemente, Gramsci, que era un marxista, llega un día y se pregunta, a principios del siglo XX, ¿por qué no gana el marxismo? ¿Por qué no terminamos de ejecutar la dictadura del proletariado? Y entonces se da cuenta que Marx se equivoca cuando dice que hay que tomar los medios de producción. No,
vamos a alcanzar los medios de producción es a través de la toma de las superestructuras. ¿Y cuáles son las superestructuras? Las universidades, los medios de comunicación, en aquel entonces los periódicos, lo están ejecutando en España, y lo nombro cada vez que vengo acá. Por algo el gobierno, el régimen socialcomunista, como ustedes le quieren llamar, le mete toda la pasta que le mete a las televisoras, porque necesitan reprogramarte. Y sí funciona el cambiar el relato de la historia. Sí, por supuesto, por supuesto. Porque tal vez Javier o alguno de ustedes, o me disculpan la arrogancia, yo que trato de puñalearme un poco la historia de España para poder venir a estos sitios, pero la juventud española tiene por dogma que Franco era malo y nunca se han preguntado si la Segunda República fue buena, y lo peor es que tampoco están interesados. Tampoco, o sea, es como que un dogma ya asumido, esto es así y con eso nos quedamos. Entonces, cuando se hace este tipo de cosas... Un inciso, muy rápido, porque me gusta lo que estás comentando. Claro, es que el dogma lo que permite es que ya no hace falta pensar, esto es así porque ha sido siempre así y nadie tiene que discutirlo. Y si lo discutes, estás en contra del consenso social y eres tú el raro, eres el extraño, eres el diferente. Por supuesto. Entonces, mire, cuando todos piensan igual es porque sencillamente nadie está pensando. Y lo más rebelde, lo más insurgente, lo más irreverente que puede ocurrir hoy en España es rebelarse contra eso que algunos llaman el consenso progre. Eso de que, bueno, todos estamos de acuerdo en que somos así y hay que aceptarlo. Nada más intolerante que agarrar y decirle a un niño que Peter Pan es racista. Nada más. O sea, a mí me da rabia, porque de paso todo esto, y trataré de ser muy breve, pasa por unas etapas. Y la primera etapa es la del condicionamiento. A todos nos gusta Disney. A mí me encanta Disney. Yo creo que el parque de Orlando, los parques de Orlando son mi lugar favorito en el planeta Tierra. ¿Por qué? Porque de una u otra manera fui programado. Pero, o sea, yo desde mi infancia veía Walter Disney, el fundador de esto, y estaría sumamente avergonzado de la empresa que está conduciendo las personas que están conduciendo ahorita. Yo vi Peter Pan, vi Dumbo, El Rey León, mi hija los vio también. Entonces pasamos la etapa de la aceptación. Condicionamiento, aceptación. Como ya lo aceptamos, entonces ahora no solo es esto, es que te empiezan a meter personajes diversos, por llamarlo así, en franca oposición a lo que siempre había sido la tradición de Disney de plantear las relaciones idílicas, como deberían ser. No, que el mundo no es así, bueno, pero debería ser. Y ese es el ideal. Entonces, como ya nos tienen condicionados, como ya nos adaptaron, ahora prácticamente somos capaces de aceptar cualquier cosa que nos metan, y es sumamente preocupante porque la intención es esa, es reprogramarnos. En cualquier caso, aquí habéis dicho dos cosas que yo también subrayo. Una, que los errores o las cosas que no se han hecho bien en la historia hay que mostrarlas, claro que sí, para no repetirlas, ¿no? Yo no sé si en Disney hay una intrahistoria que refleje esto de errores de la historia, valga la redundancia, pero si está, pues fenomenal para no poderlo repetir. Y luego hay otra historia que es la propia ilusión de un niño. Si alguien es capaz de arrebatar la ilusión de un niño, se está jugando con palabras mayores. Disney, si se caracteriza por algo, o al menos yo así lo he siempre tenido presente, es porque generaba ilusión. Todas las películas de Disney siempre nos han generado mucha ilusión. El otro día, en este mismo programa, yo mencioné al hilo de los nacimientos, los belenes de Navidad, que se habían recuperado, por suerte, como una de las tradiciones importantes que en Madrid y también en otros sitios de España, pero sobre todo en Madrid, pues para que la gente los viera, ¿no? Y yo ponía el ejemplo de que yo prefería ver un Belén, un nacimiento, y yo creo que cualquier niño, esas cabalgatas donde antes pues tiraban los caramelos desde las carrozas, a ver una especie de show con transexuales, con circos que bueno, se inventaron como una especie de show de nuevas cabalgatas improvisadas, haciendo
cortando, digamos, lo que era la tradición. Quizá esta gente que quiere acabar con las películas de Disney o que quiere redescribir la historia, como decías, se inventaran unas nuevas imágenes de dibujos animados. Pero es que además solo pensar en eso miedo me da, porque cambiarían al elefante Dumbo, pues no me atrevo a decir por qué, pero seguro que con algo muy grotesco, que a los niños no les haría nada de ilusión. Y déjenme decir una cosa que me parece muy importante y para mí es clave en esta crisis de valores que tenemos, que es el papel que va a jugar la cultura y que tendría que ya estar jugando la cultura, especialmente en España. ¿Por qué? Porque la cultura siempre, todos los artistas que conocemos han ido en contra del gobierno, de las reglas, de lo preestablecido, gente que sale fuera de la norma y que critica de una manera diferente, y es positivo, es bueno, nos da nuevas perspectivas, nuevas visiones, una nueva forma de pensar a lo preestablecido. Claro, sin embargo, lo que queremos ahora es una cultura dominada, una cultura que si no es lo que yo digo desde la poltrona, que era lo que hablábamos al principio, pues ya está en contra y lo anulamos. Se queda fuera de subvenciones, se queda fuera de... Y por eso para mí es fundamental, soy un gran defensor de la cultura y cada vez más, pero creo que la cultura tiene que tener su espacio y de la mano de la comunidad y de la sociedad civil. ¿Por qué? Porque esa financiación es fundamental para gente que piense diferente y esté en contra de las reglas. Si creemos una cultura que es, al final, lo que lleva el sentimiento, el motor de una sociedad, si creemos que lo va a subvencionar solamente el Estado, estamos dejando una herramienta fundamental a las personas. Pero ya va, vuelvo con el tema de la cultura, pero Gastel Urrutia, director del Hoyo, que es una película cutre, es una basura de película, tu película, no es nadie si el Estado español no le mete dinero. Y entonces le está metiendo dinero, ¿es para qué? Para que nos adoctrine. Porque este señor pretende hacer una crítica al capitalismo en una broma que se parece idéntica al socialismo. Pedro Almodóvar es otro payaso. O sea, son gente que ha chupado del Estado y que hoy no dicen nada. Yo estaba viendo un video de cuando Rajoy, no recuerdo qué ley, que la ley Resorte, o la ley Mordaza, no sé cómo le pusieron acá. Mordaza, sí. Y entonces, ¿qué se le llamó ley Mordaza? A lo que llamaron un poco de Resorte. artituchos estos, como la Carolina Pedroche, que critica a las azafatas de Fórmula 1 y luego ella sale en pelotas en la noche de Año Viejo, cobrando 60.000 euros. Bueno, esa cuerda de ridículo, nos quieren imponer y broma. No abrieron la boca, no dijeron pío, cuando nos clavaron la ley Celá, no dijeron absolutamente nada. ¿Por qué? Porque chupan, porque están ahí pegados. Entonces yo no estoy de acuerdo con que subsidien, porque yo voy al cine y yo pago una entrada. Así es. Entonces usted, si hace películas, haga buenas películas para que vaya bastante gente y paguen bastante entradas, pero no me meta la mano en el bolsillo para que a través de mis impuestos yo le pago la producción de la película y después usted me vuelve a cobrar la entrada del cine. No sea pendejo. Por eso digo que la comunidad, la sociedad civil es la que tiene que dar ese salto y financiar eso, para que de esa manera no solamente se dé en la cultura una sola manera de pensar. Y le voy a dar un ejemplo, que usted también lo ha vivido en Cataluña. Es que Cataluña es la 3 tiene es el inicio, es el crisol de muchos experimentos. Total. A mí me gusta mucho el teatro, y en Madrid la verdad es que es excepcional, y el teatro en Barcelona también lo fue. Y me gusta mucho, dentro del mundo teatral, también me gusta mucho el tema del monólogo. Creo que es ingenioso, creo que tiene mucha chispa. Hay a veces que va uno a un monólogos que son terroríficos, pero... ¿Me dejas, perdona, un inciso, recomendarte, Javier? Permítame, le voy a recomendar la obra Locos de nuestro amigo Pedro Ruiz, que está en el Teatro Marquina, y que te recomiendo que vayas a verlo. Pues lo haré, la tenía apuntada para ir. Es buena recomendación. Pues sobre monólogos, por ejemplo. Ostras, qué casualidad que en Cataluña siempre las risas, las bromas, el chistecito, la caricatura se hace a todo el mundo, coño,
excepto a los que están en el gobierno, excepto a los que tienen el poder, excepto al independentismo, excepto al nacionalismo. Todo lo demás, cachondeíto del que tú quieras. Ahora bien, cuando se habla del presidente Pujol, era, coño, parecía que era el rei. No lo tocaba, hasta que Albert Boadella y los Joglars rompieron ese tabú. Por eso es importante. Hubo rey, hubo presidente, y por eso fueron tan perseguidos. Que en una de las escenas conocidas, que iba con un maletín el que se parecía al presidente Pujol, no era el presidente Pujol, pero se parecía al presidente Pujol, iba con una maleta y en un momento sale de la escena y la maleta se abre y estaba llena de millones de pesetas en ese... De billetes, qué curioso, ¿no? ¿En qué se inspirarían? Claro, ¿en qué se inspirarían? Pero por eso es fundamental que la cultura sea irreverente, pero sobre todo que no esté financiada por unos, porque si no va a decir aquello que yo estoy promocionando. En fin, si ustedes quieren ver con sus hijos películas como Peter Pan, como Dumbo, como Los Aristogatos, bueno, háganlo y observen a sus hijos y vean si eso les causa algún tipo de trauma o de prejuicio. Ante cualquier duda, ustedes les podrán aclarar cualquier cosa. Pero, Javier, ¿quién no ha llorado viendo a la mamá de Dumbo sacar la trompa, acariciando a su elefantito porque le separan de él? No me jodan. Y para eso está un padre al lado de sus hijos, y una madre para explicarles lo que están viendo. No tiene que ser el Igual Estado, que no necesariamente tienen que explicarle por qué los animales hablan en las películas de Disney y los niños lo entienden por sí mismos, entre otras muchas cosas. Y si les causa cualquier problema o prejuicio, pues que se lo aclare y ya está. No creo que haya que demonizar este tipo de películas. Para nada. Señores, Pedro Luis Pedrosa, muchas gracias. Quiero invitarlos rapidito, acabo de sacar, yo tengo la página de mi empresa, polemospolitic.com, pero acabo de sacar mi página www.pedropedrosa.com, Pedrosa con S, porque es gallego, no castellano. Ahí van a conseguir un artículo sobre España que se llama Poco queda de Manolo. Bien, pues muchas gracias. Leeremos lo que usted nos cuente. Gracias por acompañarnos. Carlos Lacaci, gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, Sergio Brabezo, por acompañarnos. Siempre un placer. Gracias también a todos ustedes por haber estado con nosotros. No se vayan lejos, sigan con nuestra programación, lleven cuidado con la pandemia. Y ya saben que nosotros les esperamos mañana nuevamente aquí en Los Intocables. España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va la vida, que le va su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón médico-sanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la celebración de eventos de este tipo. Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a morir todos! ¡Estefanía! ¡Gritad Estefanía! No hay nada de qué preocuparse, estamos muy tranquilos, ¿vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4, pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación. Para que no se vuelva a repetir, colabora con nosotros y lucharemos por ti.